Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a Claxo 2018, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre. Una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades de nivel mundial. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompañe desde Brasilia la doctorada en Irlanda y profesora emérita de Antropología y Bioética de la Cátedra de UNESCO en la Universidad de Brasilia, Rita Segato, además una muy experta en temas como la diversidad de género, la violencia de género y también los femicidios. Rita Segato, una cálida bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por la entrevista y gracias por la acogida. Rita, tú has dicho, y leo tus palabras textuales, estamos en una época muy terrible, hablar de desigualdad ya no captura el momento, estamos en un tiempo, y tú usas la palabra de dueñidad. ¿A qué te refieres? Sí, exactamente. Yo digo que el vocabulario de la desigualdad de los años 60 y 70 se nos quedó corto y que estamos frente a un panorama, un escenario que la palabra que lo describe mejor es la palabra dueñidad, señorío, o sea, un mundo de dueños, ¿no? La aceleración de la concentración de la riqueza, no solamente la concentración, sino el ritmo de la concentración es alucinante y hay varios signos de que estamos en un mundo de dueños y de gran falencia institucional. O sea, Rita, tú hablabas de Trump y hablabas de Temer, por ejemplo. Claro, bueno, hablo de todos, hablo del continente entero, de Trump a Temer, y de varias formas uno lo percibe, ¿no? El hecho de que la ficción del representante de la riqueza ha quedado atrás, ¿no? Hoy estamos en un mundo en que el empresario, los grandes empresarios, son al mismo tiempo los representantes en el campo de la política, por ejemplo. O sea, hay varias evidencias de que la ficción institucional se ha roto. O sea, que la ficción institucional es lo que nos permitía funcionar como sociedad, creyendo en el otro, o sea, creyendo que algunas formas extremas de violencia y de arbitrio no irían a suceder, pero estamos hoy en un mundo en que cualquier cosa puede suceder en todos nuestros países. Y lo que ha sucedido recientemente en Brasil, que es la ejecución de Marielle Franco, ¿no? de la concejal, de la representante municipal electa en Río de Janeiro, una mujer negra, una mujer que sale de la pobreza, sale de la favela, se ha instruido, ha conseguido ser votada por muchísimos electores y es ejecutada en la vía pública. Eso es para mí ese arbitrio, es una exhibición de arbitrio. O sea, es el espectáculo del poder sobre la vida, donde las instituciones no tienen más un papel, tienen un papel mucho menor que el que han tenido hasta el momento. O sea, esa ficción institucional se ha roto. Siempre fue ficcional porque nuestras repúblicas en realidad tienen un problema de fundación y son, de alguna manera, siempre han sido una ficción de Estado, una ficción de república. Pero ahora eso está a la muestra. El lado bueno de toda esta tragedia, de este momento dificilísimo y apocalíptico que estamos atravesando, es que la verdad se ha puesto a la muestra. Es un momento de más verdad. De Trump a Temer y pasando y a Macri, y en fin, el continente entero, sin hablar del racismo europeo, del problema de los migrantes. Entonces, en el mundo entero yo creo que estamos en un momento donde la verdad se ha mostrado. Tú decías también, Rita, y leo también tus palabras, que hay un cambio de rumbo en el poder, decías tú, con énfasis en la proscripción de la diversidad sexual, decías tú, de una serie de valores del periodo anterior, un periodo multicultural, y tú ves que hay claramente una vuelta atrás. Sí, a mí me parece, claro, en mi análisis, yo tengo un libro crítico del multiculturalismo que se llama La Nación y sus otros,
diciendo que el multiculturalismo no atacaba, o sea, la máquina de la producción, de la acumulación, concentración y los valores del capital no fueron atacados por el multiculturalismo, simplemente era una propuesta de distribución mejor. Cuando se cae el muro de Berlín, ahí la crítica pasa de ser una crítica al sistema, una crítica antisistémica, al sistema económico, pasa a ser una crítica simplemente distributiva, o sea, aparecen las identidades políticas, ¿no? Y la cuestión es distribución, crear élites dentro de esas minorías, dentro de esas identidades políticas. Así surge una élite negra, una élite indígena, una élite de mujeres, en fin, cada grupo, lo que se llamó, cada porción de la torta tendrá su élite y tendrá sus excluidos. Y no amenazaba realmente el sistema este periodo multicultural post caída del muro de Berlín. Entonces, pero ahora tenemos un ataque al multiculturalismo, esa fase intermediaria entre la fase del mundo bipartito, entre los sectores liberales y los sectores socialistas, comunistas. Esa bipartición del mundo dio paso a un mundo multicultural o a la propuesta de un multiculturalismo, pero yo creo que ese periodo, que fue un periodo tampón, transicional entre esas dos épocas, la tendencia es encerrarlo. Entonces vemos las nuevas tendencias dentro de los cristianismos, de todos los cristianismos, de los monoteísmos en general, la tendencia de la cultura política fundamentalista en todos los monoteísmos, porque no es solamente en el Islam que vemos un fundamentalismo, y se centra también, de una forma muy específica, la figura de la mujer es icónica, ¿no?, del poder hoy. O sea, por eso yo creo que hay una nueva embestida en la diversidad sexual, en la mujer, y un nuevo investimiento, una nueva inversión en el patriarcado. O sea, el patriarcado surge hoy de nuevo como una consigna de las derechas económicas, y eso es difícil de entenderlo porque en el periodo multicultural esa diversidad de varias formas, racial, sexual, en fin, la mujer, en fin, las varias formas de libertad cultural, vamos a llamarle así, no amenazaban el camino, el proyecto histórico del capital. Pero ahora me parece entrever que el refuerzo, el énfasis en el patriarcado, el énfasis en el control del cuerpo de la mujer y el énfasis en el control de los cuerpos ha resurgido como importante, como estratégico para la manutención del edificio de todos los poderes. Tú también mencionas como tú viajas por todo el mundo, tus viajes a Europa y Estados Unidos, y tú has dicho, Rita, acá en América Latina yo juego en el equipo de los blancos, pero me voy a lo que le llaman el primer mundo, vas a Europa, vas a Estados Unidos, y ahí juego en el equipo de los no blancos, dices tú. ¿A qué te refieres? ¿Hay entonces discriminación contra los latinoamericanos en esa parte del mundo? Ninguno de nosotros, por más que tenga madre y padre nacidos en Europa, ninguno de nosotros es blanco. O sea, es ahí la figura francesa de los pieds noirs, ¿no?, los retornados de Argelia, los retornados de la administración colonial en el África, en Francia, nunca volvieron a ser franceses, ¿no? Todos traían en la planta de sus pies la tierra del espacio colonial. Entonces en América Latina también es así. Todos nosotros, a pesar de que aquí podamos ser blancos en nuestras sociedades, cuando vamos a París somos todos fanón, somos todos no blancos, porque somos emanaciones de un paisaje colonial, de un paisaje colonizado, de un paisaje expropiado, rapiñado. Nuestros cuerpos son emanaciones de ese paisaje. A eso me refiero cuando digo que cuidado con la ilusión de la blancura de algunos latinoamericanos,
porque es una ilusión falsa. Por eso mismo, justamente tú has dicho encima, decís, somos un continente de desertores donde las grandes mayorías han desertado de sus pueblos y se han dicho blancos y han puesto el retrato de los bisabuelos y tatarabuelos boca abajo en el último cajón de la cómoda cuando no lo han quemado. Y dices tú, los linajes no blancos en las familias latinoamericanas han sido censurados. Censurados. Lo primero que la colonización nos robó es la memoria de nuestros linajes no blancos, que están o en nuestra sangre o en nuestra criación. O sea, muchos de nosotros, aunque tengan en la sangre el linaje blanco europeo, seamos descendientes de colonos, la mano que nos cambió los pañales, que nos abrazó, que nos enseñó la afectividad, ese linaje, que es más importante que el de la sangre, el linaje del paisaje que habitamos, no es un paisaje europeo, no es un paisaje blanco. La madre patria de nuestros países es o africana o indígena originaria. Entonces yo tengo absoluta convicción de eso ahí y lo defiendo con todas las palabras que creo, porque esa memoria nos fue robada. O sea, el robo más importante, quien sabe del proceso colonial, es la memoria de quién somos, el espejo. Habla mucho de una figura que es el espejo de la reina mala, que en los cuentos de hadas es el espejito, espejito, el mirror, mirror, ¿no? De la reina, de una figura femenina que tiene una herramienta fundamental, que es un espejo que le dice la verdad. O sea, ¿estoy bella hoy? No, horrible. ¿Soy buena? No, eres malvada. Ese espejo nos ha sido robado. Y quien nos roba ese espejo diariamente son los medios. Los medios masivos de comunicación se encargan de robarnos diariamente el espejo de la reina mala, el espejo verdadero, el espejo que nos dice quiénes realmente somos. Y tú decías, volviendo un poco al tema que tú mencionabas al principio, decías, hoy en día las nuevas guerras encuentran en el cuerpo de la mujer el campo de batalla. ¿Es eso lo que estamos viviendo en estos tiempos? Sí, claro, ese es un tema. Yo creo que hay una discontinuidad en la historia de las guerras, ¿no? Porque siempre el efecto de la guerra en el cuerpo de las mujeres fue un efecto colateral de la guerra. O sea, siempre hubo un daño, ¿no? Siempre los ejércitos, la soldadesca, tomó territorios y tomó el cuerpo de las mujeres como territorios, como ese territorio conquistado junto tomó el cuerpo de las mujeres. Pero yo creo que hoy, a partir, por ejemplo, de los casos de Ruanda, Yugoslavia, y un caso que conozco bien, que es el caso de Guatemala, vemos una discontinuidad en esa historia de la guerra, porque hoy el daño en las mujeres no es un daño colateral de la guerra. El cuerpo de las mujeres se ha vuelto un objetivo estratégico de la guerra. Y eso a veces es muy difícil de comprender, porque cada vez que hablamos de la violencia sexual contra las mujeres, lo empujamos al campo de la intimidad, de la libido, del deseo que no puede ser contenido, de los soldados. No es nada de eso, es una violencia de manual. Porque y lo han dicho varios autores que han analizado la guerra en el Medio Oriente, autores europeos que son analistas de las nuevas formas de la guerra en el Medio Oriente. También lo vemos en América Latina, ese manual que enseña que destruyendo moralmente, la manera de asesinar moralmente una comunidad y una sociedad es violar a sus mujeres y destruir el cuerpo de sus mujeres mediante la violencia sexual. Entonces es un objetivo estratégico y, como dicen otros autores, para el caso de Medio Oriente, es una forma barata de destruir sociedades. O sea, la violación colectiva del cuerpo de las mujeres. Justamente tú has estado en Guatemala, como hacías referencia, como perito en casos de los crímenes sexuales que se cometieron contra las mujeres mayas, y tú decías, los crímenes sexuales están en el manual de guerra del ejército. Claro. Sí, eso está en mi peritaje para el caso de Sepursarco, ¿no? Donde tuve, por más de 2 años, trabajé elaborando un peritaje para un caso único en la historia del derecho. ¿En qué sentido? En el sentido en que un Estado fue juzgado por violencia sexual. Nunca había sucedido un tribunal específico que juzgara un Estado nacional por crimen
por un crimen de violencia sexual. O sea, porque en Ruanda, en Yugoslavia, hubo asesorías en el Tribunal para los Crímenes de Guerra de Ruanda y Yugoslavia. En Guatemala, en realidad, fue pionera, se anticipa y crea un tribunal específico para el caso de Sepursarco, donde en lo que se llamó un cuartel de descanso de las tropas represivas del Estado guatemalteco en el periodo de los años 80, esclavizan sexualmente, someten a esclavitud sexual y doméstica a un grupo de mujeres maya quechíes de la región de las tierras bajas de Guatemala, de la región del Estor, de Izabal, de la aldea de Sepursarco, cuyos maridos habían reclamado tierras, habían ido a la ciudad de Guatemala a hacer un reclamo de sus tierras de utilización ancestral. Entonces los hacendados de la región ocupan esa región y en alianza con las tropas represoras los desaparecen, los torturan hasta la muerte. Solo recientemente han aparecido en fosas comunes y a sus mujeres las someten a un terrible régimen de esclavitud doméstica y sexual durante 6 años. Entonces ahí uno ve, escuchando a esas mujeres, escuchando sus relatos, y en ese juicio que fue absolutamente victorioso. Fue un juicio donde hubo 14 peritajes, ¿no? Y tenemos a los 2 principales responsables por esa barbarie contra la humanidad, están atrás de las rejas por más de 100 años. Entonces ahí se ve claramente, ¿no?, como algunos soldados inclusive tuvieron que ser entrenados para poder violar, porque no todas las sociedades son violadoras. El occidente es violador, ¿no? Estados Unidos es un país de altísima incidencia de violación. África del Sur, inclusive los países más racistas son los países que tienen más incidencia en el crimen de violación. Entonces, en el caso, una de las perlas, digamos, una de las cosas que aprendí, que siempre aprovecho para comunicar sobre el caso de Guatemala, es que la asesoría europea, la cooperación europea en varios casos, dijo en algunos encuentros públicos, en un diálogo público, con las peritas, conmigo como perita, que de la violencia sexual en los hogares indígenas se expandió esa violencia, ese machismo, ese patriarcado indígena, se expandió a la guerra y produjo los crímenes sexuales de guerra. Eso no es así, absolutamente no es así. Existía sí una jerarquía patriarcal en la familia indígena guatemalteca preguerra, pero los crímenes sexuales de la guerra son de manual. Hubo un entrenamiento para esos crímenes. Hubo que presionar inclusive a los soldados para que fueran capaces de esos crímenes. Y un dato fundamental que es del peritaje lingüístico de la persona que hizo las traducciones para el tribunal del maya quechí al español, y que dijo que su mayor dificultad es que la palabra violación no existe en la lengua quechí. Entonces esa palabra que nombra, ¿no?, un acto de violencia contra el cuerpo de la mujer, ni la palabra existe en el vocabulario de los quechíes, y tuvo que ser transformada en otra palabra, que es la palabra profanación, en lugar de violación, para que las mujeres quechíes comprendieran y pudieran traducir al español lo que les había sucedido. La palabra que usaron es la palabra en quechí, profanación. Lo que es interesantísimo, porque los autores que escriben para la guerra de Medio Oriente, los autores Mary Kaldor y otros, que escriben en Europa analizando las nuevas formas de la guerra para el Medio Oriente, dicen que es una guerra profanadora. Entonces, ese manual de guerra contemporánea, ese manual de guerra de las nuevas formas de reducir un pueblo a la nada, de destruir su moral, el uso de la profanación de los monumentos religiosos, de los grandes sabios de la sociedad y de las mujeres, es una estrategia de guerra central hoy.
Por eso una de las prédicas mías, algo que intento con mucha dificultad atravesar a la sociedad, es que aprendamos a pensar el tema del género no como un tema de la intimidad o un tema de la maldad de los hombres, sino como hoy un tema que es un síntoma del nuevo momento que atraviesa la humanidad y también, como estoy diciendo, una estrategia de sujeción, de reducción de los pueblos en términos morales a través de la agresión sexual de sus mujeres. ¿Cómo explicas entonces, Rita, que según Naciones Unidas, nuestra América Latina es la región más violenta del mundo contra las mujeres y identifica, por ejemplo, Brasil, Centroamérica y México como las regiones, digamos, más golpeadas? ¿Y cómo de alguna forma concilias eso con lo que algunos afirman que es el avance de la democracia en la región? ¿Cómo, si supuestamente hay más democracia, sigue existiendo este fenómeno de esos niveles de violencia, de esos niveles de femicidios que tú lo has visto en Brasil, que tú lo has visto en Ciudad Juárez, en México, en primer plano, porque estuviste allí? Claro, inclusive en Bolivia. Bolivia es un país muy curioso y que deberíamos, todas las personas que estamos interesadas en el tema de la violencia feminicida, prestar más atención, porque es un país que aparentemente, en términos de su institucionalidad, es un país donde hay un proceso de democratización étnica y de género. Sin embargo, en los números de la Defensoría Pública, es uno de los poquísimos países del mundo, quizás el único, en que hay más feminicidios que homicidios, que mueren más mujeres asesinadas que hombres asesinados. Eso es un dato rarísimo, porque en la mayor parte de los países del mundo, la media de feminicidios por homicidios en general es de 17%. Y en Bolivia hay más de 50% de los homicidios son feminicidios. Entonces eso ahí es un gran interrogante, no creo que dé tiempo ahora para analizar ese tema, o sea, ¿por qué? Pero es un síntoma. Lo importante aquí es que la violencia contra las mujeres es un síntoma de una época histórica, de una economía, de mentiras institucionales también, o sea, es un síntoma de lo que está fallando en lo que pensamos ser un proceso de democratización. Yo creo que hay que considerarlo como un síntoma de un problema social de la época, de la sociedad, de la economía. Tú decías también, y ya cambio un poco de tema entonces, Rita, tú decías un concepto que dices, lo central es lo vincular, y dices tú, en países como por ejemplo aquí en Estados Unidos, es muy difícil que alguien cambie un momento productivo por un vínculo. Y dices tú, o concluyes, que cuanto más alto es el consumo, hay menos comunidad y que el mayor enemigo del proyecto histórico del capital es el arraigo. Exacto, exactamente. Bueno, yo pienso que de una forma bastante esquemática hay dos grandes proyectos históricos que se dirigen a dos metas de felicidad totalmente diferentes. Uno es el proyecto histórico de las cosas, o sea, el proyecto histórico del capital, que se dirige, que tiene como ideal de felicidad y de satisfacción el consumo. Y el otro es el proyecto histórico de los vínculos, de los lazos entre las personas. Y nosotros todos convivimos con un pie en cada uno de esas corrientes, de esas modalidades de existencia. Todos nosotros tenemos una existencia anfibia entre los vínculos y las cosas. Pero hay momentos en la vida en que es necesario elegir, en que si uno va a invertir cosas en el vínculo, y eso uno lo ve cuando uno transita por los pueblos, o si uno va a investir vínculos en las cosas, quiere decir, va a sacrificar vínculos por el proyecto de la acumulación, concentración, competitividad, cálculo de costo-beneficio, productividad, ¿no? Todos esos grandes valores de la teología del capital que exigen el sacrificio de los vínculos, de la amistad, de la reciprocidad.
Entonces el proyecto histórico de las cosas produce individuos solos, aislados, diría Hannah Arendt, vulnerables, porque los individuos solos, encapsulados y aislados, como existían en los preanuncios del nazismo, en el análisis, grandioso análisis de la diferencia entre soledad y aislamiento, que es el análisis de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, en el tercer volumen. Entonces, el proyecto de las cosas produce individuos que están aislados y por lo tanto son vulnerables a la gran máquina, ¿no? Al gran máquina del poder, a los estados totalitarios. Y el proyecto histórico que coloca sus metas de felicidad en la fiesta, en los vínculos, en las amistades, en la reciprocidad, produce comunidad. Y en la comunidad los individuos no existen, o sea, las personas tienen una protección. La comunidad es capaz de proteger a las personas. El Estado no se está mostrando capaz de proteger a las personas, mucho menos las cosas, mucho menos lo que atesoran. O sea, yo creo, mi apuesta es que en un mundo donde el tejido comunitario, el tejido de relaciones entre las personas, el arraigo comunitario y local es mantenido, hay una protección mayor y mejor para la vida. Por eso digo que el mayor obstáculo para el camino del capital, para esa ecualización del mundo que el capital necesita, solo basta ver los Estados Unidos. Los Estados Unidos con sus malls, o sea, con sus signos y sus íconos que de norte a sur ecualizan completamente el territorio norteamericano. Uno ve ahí cómo el arraigo ha sido destruido, con la relocalización de las personas en sus cambios de empresas, en sus cambios de empleo, en fin, la facilidad con que la sociedad norteamericana acepta la relocalización, o sea, su traslado de un espacio para otro, y su desarraigo, su rearraigo en otro espacio del gran país, ¿no? Del gran territorio nacional del norte. Uno ve que ese es un efecto muy preciso del capital, el poder el destruir los signos de la localidad, destruir los signos del arraigo comunitario y local. Yo creo que ese es un obstáculo y muchas veces la comunidad es destruida no porque está obstaculizando un enriquecimiento, no porque está obstaculizando el lucro, es destruida porque está obstaculizando esa ecualización territorial que es una de las características más fuertes del proyecto histórico del capital. Por último, Rita, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los participantes o los que se están por inscribir en este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018 que se va a hacer en Buenos Aires, Argentina, en noviembre? Yo creo que va a ser un gran momento y que tenemos que ir a participar, generar comunidades de pensamiento, reaprender a pensar en conversación, que es algo que hemos perdido. O sea, una de las cosas que hemos perdido, los académicos sobre todo, pero la sociedad entera, es el gusto, el placer, la fruición de pensar en conversación, que es la única manera realmente prolífica, fértil y productiva, en el buen sentido de la palabra, de producir pensamiento. Que sea un gran espacio de conversación es lo que yo deseo para nuestro encuentro en Buenos Aires en noviembre de 2018. Que haya alegría, que haya vincularidad, que haya fiesta y que sobre todo haya conversación. Rita Segato, entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ok, yo soy quien agradece la oportunidad de colocar mi palabra circular. Muchas gracias, Gestoso, por esta entrevista impresionante, ¿no? Muchas gracias. Gracias nuevamente a ti. Sí. Mucha suerte además, Rita. Gracias.